en sus, de sus agendas. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Y bueno, ¿no? El día de hoy el tema que vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar de cuál es la conceptualización de la muerte. Ajá, entonces yo sé que de repente tal vez es un tema así como muy rudo a estas horas de la noche, ¿no? Pero bueno, vamos como intentar hacerlo lo más ameno posible. Y me gustaría como empezar, antes de irnos como a un trasfondo, como a una línea de incluso cuál es como el concepto de muerte que hay de los que están como en la literatura. Me gustaría saber quién me quiere compartir su concepto de muerte. ¿Qué es la muerte? Lo que se les ocurra. Lo primero que acuérdense que quedamos que no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿no? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de muerte? ¿Podría ser el final de la vida? Ok, el final de la vida, perfecto, ¿sí? Nada más, el final de la vida. ¿Nos quedamos con ese? Sería trascender o, pues sí, trascender a otro mundo. Trascender a otro mundo, ok, perfecto, va, me gusta. ¿Qué otra cosa? Incluso, fíjense, podemos como empezar planteándonos como el concepto de muerte que incluso a nosotros nos genera como hasta menos estrés, ¿saben? O sea, como qué es lo que yo creo cuál es mi concepto de muerte, porque eso al final nos va a permitir como incluso saber cómo lidiamos con esta parte de la muerte, ¿no? Entonces, no sé, a alguien más se le ocurre otro, por ahí dijeron, ok, el final de la vida, cuestiones que tienen que ver con trascender, ¿qué otra cosa se les ocurre? El fin del camino, maestra. El fin del camino, ok, perfecto, va. En ocasiones podría ser un descanso al final de tanto sufrimiento. Ok, sí, un descanso, perfecto, ¿no? Ok, dime, Vale. Podría ser terminar un ciclo para poder trascender y empezar otro, como, Ok. sí, como lo que dicen reencarnación o poder aprender de cada vida que tenemos. Ok, reencarnación. Fíjense, todo esto que están diciendo es muy interesante porque al final hay una parte, hay un módulo del que vamos a hablar en algún punto que tiene que ver como cuál es la concepción de la muerte según diferentes dogmas. Ajá. Y entonces a partir de ahí vamos a ver cómo, por ejemplo, la concepción de la muerte que tiene como el catolicismo no es la misma que tiene el budismo, o sea, de un lado, por decir como algunos, ¿no? O sea, por un lado vamos a hablar como tal vez de un paraíso y de una vida eterna ¿no? O sea, y de un cielo, etcétera, y del otro lado vamos a hablar justo de tal vez si una línea de reencarnación, por ejemplo. Entonces, hay diferentes como puntos, incluso creo que se acuerdan que decíamos, es importante que conozcamos diferentes o que estemos abiertos a la posibilidad de que existan diferentes puntos de vista, aunque no empaten con el mío, pero que sepa que hay diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, eso me parece relevante, ¿no? Ok. Mayra. Yo la veo como transmutación. Transmutación, ok. Desde un lugar como de energía. Sí, yo siento que sí, porque seguimos siendo seres de luz, bueno, según lo que yo he estudiado. Ok, perfecto, me parece perfecto. Ok, entonces estamos hablando, fíjense, cuestiones como que tienen que ver con energía, cuestiones de reencarnación, cuestiones de la trascendencia. Hay como muchas películas que hablan, por ejemplo, de justo que uno de los más grandes miedos que enfrenta una persona en este momento al final de la vida es el olvido. O sea, decir como, ¿y qué tal si me muero y ya nadie se acuerda de mí?
¿no? Entonces, tiene mucho que ver justo con lo que decían de de trascender, ¿no? De cómo, de tener como esta certeza, tal vez, de que va a pasar como algo después de que muera. Y entonces, a lo mejor, de repente, bueno, igual y podemos ver no sé, calles que tienen nombres de personas y decimos, claro, esta persona fue importante en algún punto y por eso esta calle tiene su nombre, ¿no? Y entonces yo no sé si mi calle alguna vez va a tener mi nombre, ¿no? Pero, o si vaya a ser algo tan importante como para que merezca eso, ¿no? Pero sí a lo mejor como el pensar que el hecho de que no sé, a lo mejor algo que yo haya dicho o algo que yo haya enseñado pueda como seguir reproduciéndose o se acuerden de mí a partir de ahí. Y entonces tal vez esa es una forma de trascender. A lo mejor cuando ustedes preparan, no sé, una sopa, como les enseñó a preparar, no sé, a lo mejor su abuelita o algo o alguien por el estilo, entonces es una forma de que ellas trasciendan de una manera distinta, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos que podemos ir como más o menos viendo. Dana, ibas a decir algo, ¿cierto? Sí, pero bueno, algunas películas pues nos hablan de eso, ¿no? De que el olvido es como que ya la muerte final. Uh-huh. Y mientras no te olviden, sigues vivo en una persona. Ajá, Oiga, maestra, incluso, dime. de lo que está hablando, de hecho, parece a la película de Coco, ¿no? Cuando está olvidando. Me De hecho, ganaste porque era lo que iba a decir. Como sí. en la película de Coco. Pero sí, o sea, tiene que ver como un poco con eso, o sea, ahí lo ponen en una línea como muy material, ¿no? De una foto y toda esta cuestión, pero al final es eso, o sea, como ese es uno de los grandes miedos de las personas, o sea, incluso porque no nada más es el hecho de decir, ay, me van a olvidar, sino como el sentir que lo que hicimos valga un sentido, ¿no? O sea, que realmente o sea, que mi vida valió la pena, por decirlo de alguna forma. Ajá, entonces, de repente esa es una de las cosas que a las personas les preocupa mucho y por eso de repente esta cuestión como de decir, híjole, es que si me muero y no hice nada como tan importante, pues entonces se van a olvidar de mí o nadie, no sé, nadie se va a acordar de que hice algo importante, pero al final sí lo hicimos y sí, marcamos tal vez la vida de una persona o no sé, también nos pone como en perspectiva de cuál fue la forma en la que vivimos, que eso es como algo que también podemos como pensar. Hay un libro, si tienen oportunidad de leerlo, que se llama, no sé si alguien ya lo leyó, se llama Martes con mi viejo profesor. No sé si ya lo leyeron, ¿no? Pero y yo creo que les va a gustar. Estoy casi segura que les va a gustar. Puede que los haga llorar un poco, pero es un libro que habla justo de esto, de la trascendencia. Entonces, si pueden les voy a dejar de todos modos, creo que está en línea. Si lo encuentro, se los pongo en la plataforma, para quien le gusta leer en línea y si no, pues ya bueno, en digital y si no, para que si lo pueden conseguir en físico y porque no me acuerdo el nombre del autor, pero si pueden leerlo, está padre, les va a gustar, ¿no? Entonces, hay una película, pero no está tan buena. Entonces, bueno, vamos a entrar como entonces en lo que estábamos hablando, que es como justo la conceptualización de la muerte. Entonces, socialmente le damos como muchos atributos o muchos conceptos a este término muerte. Ajá, y entonces, como lo decían por ahí, es el final de la vida o la cesación de la vida, ¿no? Médicamente, y ahí, bueno, evidentemente ustedes me van a corregir o no, la muerte se va a originar como consecuencia de que ya orgánicamente no se puede sostener un proceso homeostático, o sea, esto que permite este equilibrio del cuerpo, este funcionamiento correcto y perfecto del cuerpo en donde está como todo este proceso encargado o que viene desde la información que manda el cerebro a los órganos, los latidos del corazón, etcétera. Y bueno, etimológicamente, y tal vez esto también ya lo habían escuchado, la palabra muerte viene del latín,
mors o mortis, y de ahí, bueno, también sabemos y hemos escuchado como muchos términos que tienen como justo esta palabra, como por ejemplo rigor mortis, ¿no? Entonces, la muerte tiene etimológicamente un origen latín, ¿no? Del latín. Hay diferentes tipos de muerte, vamos a hablar como de los más como más puntuales, pero vamos a encontrar muchos tipos de muerte, pero específicamente vamos a hablar de la muerte natural, que se va a producir a partir de una enfermedad, una patología, una enfermedad, una patología, o incluso por un tema de edad. Ajá, entonces, esta muerte que se da como propio como consecuencia de, ajá. Vamos a hablar de la muerte cerebral, que también ustedes ya la conocen, que está ligada como justo a la pérdida de las funciones clínicas del cerebro, incluyendo el tronco cerebral, y de ahí, bueno, puede ser producida como por diferentes tipos de enfermedades, y lo que va a hacer es que, bueno, ya no haya como una función o un equilibrio en las demás funciones del cuerpo, y bueno, eso nos daría como para hablar de otro tema que en su momento vamos a tocar, pero que tiene que ver justo con la prolongación de la vida artificial, etcétera, ¿no? Y la muerte súbita, que habla de, obviamente, esta muerte que es repentina, que aparece de un momento a otro y que puede tener como, o sea, por condiciones específicas, como, no sé, la principal causa, una arritmia cardíaca, evidentemente que un problema en el corazón, algún problema que tiene que ver con la cuestión respiratoria, etcétera. El punto de poderla dividir así tiene que ver con que no se vivencia un proceso de duelo de la misma forma por los diferentes tipos de muerte. ¿A qué nos referimos con esto? Evidentemente, o sea, cuando hay como una muerte, pensemos en la primera, que hablamos de una muerte natural, una muerte propia de la edad, una muerte propia de una enfermedad, pensemos como algo que ha tenido como un camino de incluso ver como el deterioro del cuerpo. Hay algo que para las personas que están alrededor, incluso para la misma persona que lo está viviendo, como que va generando incluso hasta duelo anticipatorio, o sea, decir como, ok, ¿no? O sea, incluso lo escuchan en las personas después de que la persona fallezca, como, bueno, pero ya estaba grande, o bueno, estaba enfermo, o incluso decían ustedes hace rato como el término de un sufrimiento, ¿no? O sea, se ve como incluso en esta parte de esta muerte hasta como un alivio, tal vez, en momentos, decir como, bueno, fue lo mejor, ya le estaba pasando muy mal, ¿no? Incluso es algo como hasta esperado, ¿saben? Entonces, cuando esta muerte llega de esa forma, ojo, no quiere decir que deje de ser doloroso, porque no tiene que ver con eso, pero psíquicamente, como que ya hay algo que va permitiendo que se vaya como elaborando justo este duelo y que se espere, contrario a algo que pasa con una muerte súbita, porque entonces, cuando es una muerte súbita, al no esperarse, además agarra como a esta persona en este proceso psíquico como un shock, ¿no? O sea, decir como incluso parte del discurso que pueden escuchar en estas personas es que no lo puedo creer, ¿no? Y entonces, no lo puedo creer, estaba muy joven, ¿cómo crees? Entonces, algo que pasó y con lo que nos hemos enfrentado mucho en este proceso pandemia es justo con esta muerte súbita. Ajá, o sea, con estos, o sea, si lo vemos, si lo pensamos, si bien no fue como, no son de un momento a otro, sí son personas que de repente entran al hospital y a los 2 días, o ya no los vuelven a ver, o los fallecen a los 2 días, o no sé, evidentemente personas jóvenes o personas que aparentemente, y lo voy a entrecomillar porque de repente creemos que no tenían, o sea, o muchas personas creían que no tenían una enfermedad o alguna otra condición y que esas condiciones se develaron como un poco a partir de un proceso o sea, de COVID, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo no sé si ustedes como tuvieron o conocieron casos así, pero eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve trabajando con al menos 3 pacientes que
ellos, o sea, también hay un pensamiento ahí mágico como importante, ¿no? Pero que les dio COVID y entonces eso hizo que les hicieron estudios, bla, 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 y el punto es que se dieron cuenta o les detectaron algún tipo de cáncer, ¿no? Y entonces de repente su pensamiento como mágico era un poco como, es que el COVID da cáncer, ¿no? Y entonces yo decía como, pues, no es que el COVID dé cáncer, sino que al final, o sea, y parte de algo que les preguntaba era como, ¿hace cuánto no te hacías como un chequeo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto no ibas al doctor, ¿no? Y entonces, o sea, de repente tener que someterse a ciertos estudios, pues develó ciertas cosas que al final no eran como conscientes que estaban pasando en sus cuerpos, ¿no? Y entonces, creo que al final, o sea, nos topamos como mucho como con este tipo de procesos. Pero bueno, entonces en una muerte súbita es como mucho más complejo este proceso de duelo porque es algo que no se espera. Y algo que pasa en una muerte cerebral es que el duelo pareciera que se prolonga, porque al final, o sea, sí hay una pérdida de esta persona, ¿no? O sea, sí hay una pérdida, pero como tal la persona todavía no ha fallecido, o sea, sigue como prolongándose la vida de una manera artificial, entonces la persona ya no está, pero sigue ahí el cuerpo, entonces hay una línea ahí que disocia como mucho a las personas o a los familiares y que además les cuesta como mucho trabajo tomar de repente como una decisión. Entonces no sé si ustedes han tenido como en algún momento en sus experiencias laborales como algún caso como en particular así o algo por el estilo, algo que quisieran como compartirnos, alguno que dijeran como si yo vi como un caso así, vi que era complicado por esto. Yo, Ajá. yo tuve un paciente que la verdad se nos complicó ¿Cómo levanto la mano? Tenía Puedes levantar la mano. llagas en la parte de la ya del, Eso no tiene esa función. Es abrir tu micrófono y hablar. O Y poner en el chat. ¿Quieres Mm. participar? No sé quién tiene además abierto el micrófono, porque no los veo a todos. bueno, entonces este Ajá. paciente tenía llagas muy profundas ya en el coxis Ajá. y pues sí fue como decir, pues ya mejor, pues sí que fallezca, ¿no? O sea, ya lo esperábamos porque sufría demasiado y era también doloroso para nosotros estarlo viendo, que lo cuidábamos. Y Claro. bueno, como las personas de COVID, pues también fue difícil porque fueron personas muy jóvenes y que no lo esperabas y que de repente ya no las veías. Y entonces eso se me hace más duro una muerte súbita que una muerte que ya lo esperábamos. Exacto, exacto, y justo por eso, porque al final hacer como súbitos e incluso puede pegar como en varios aspectos, de repente desde el decir como, a ver, esto no lo esperábamos y de repente pasa cuando alguien, por ejemplo, es como o más joven que tú o más o menos tiene tu misma edad, que también de repente automáticamente genera como este espejeo de decir como de, híjole, pues no sé, el darnos cuenta de lo vulnerable que somos y que en algún momento podría pasarnos a nosotros, ¿no? Entonces son como los diferentes aspectos que empezamos como, o que se empiezan a mover como en ese momento y sí, eso es lo que hace que de repente sea como mucho más complejo, porque entra desde un estado de shock, no desde una línea en donde tal vez ya se esperaba y va permitiendo que se vaya como elaborando esta parte anticipatoria. Gracias, Vale. ¿Alguien más tiene algo que compartirnos? ¿No? En mi caso, sí, también fue una muerte súbita, bueno, así inesperada de un familiar muy cercano, Ok. que repentinamente ahora sí que a mí me dijeron que lo llevaron al doctor y a los 3 días falleció. Ujú. Entonces sí fue un shock así, como convivía yo mucho con ellos, sí fue algo muy, muy, muy fuerte para mí. Claro, 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 ¿no? Y al final, o sea, entre esta idea y decir como de, ok, lo llevaron al hospital, ok, como, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, o sea, esta parte que volvemos a lo mismo, es una ruptura psíquica, ajá, que se da de un momento a otro, o sea, es como si yo ahorita tiro un vaso de vidrio y de momento se rompe,
Ajá, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿saben? Es complicado. Por ejemplo, si yo a lo mejor estoy viendo que está el vaso ahí, entonces, o sea, como que lo estoy como agarrando y como que se cae, como que no, y como que sé que se va a caer, pero entonces estoy como viéndolo y digo como se va a caer, y ya cuando se cae, digo, ya sabía que se iba a caer, ¿no? Pero cuando de repente no lo espero y se cae, esa es como esta línea que rompe completamente esta línea psíquica, ¿va? Viridiana, ¿ibas a hablar? Sí, maestra. Ok, Bueno, en te mi escucho. caso, yo puedo compartir la experiencia de mi abuelito. Mi abuelito tenía cáncer y pues con las complicaciones del cáncer le hicieron cirugías y una de las cirugías fue una cirugía de corazón abierto. Entonces, pues porque también tenía diabetes, entonces también se le complicó el hecho de la cicatrización y se le abrió la herida, se infectó y pues sí se puso muy grave. Entonces él como que en su conciencia sí estaba como que ya esperando el momento pues que ya, o sea, él ya sabía que no iba a salir de esa situación, pero de un momento a otro empezó a mejorar y a mejorar y pues los doctores nos daban esperanzas, pero y por ejemplo, un martes ya estaba hablando y estaba comiendo, pues porque ya ni siquiera toleraba el alimento. Entonces ese día, el martes, empezó a mejorar, empezó a hablar, empezó a comer un poquito y al día siguiente falleció. Entonces sí fue algo como que primero pues sí nos ilusionamos con el hecho de que ya estaba mejor y al día siguiente pues ¡pum! Se murió. Claro. Entonces sí, o sea, eso también, a pesar de que ya esperábamos que pues hasta él mismo esperaba pues ya la hora de su muerte, y nosotros también ya estábamos conscientes de eso, el hecho de ver una mejoría y ya abruptamente, como dices, fallecer, pues sí, también causa algo muy doloroso. Claro, y porque al final, o sea, creo y bueno, creo que ustedes no me dejarán mentir, hay como sé que tiene un nombre, la verdad no recuerdo ahorita, si alguien lo sabe y me lo comparte, se lo agradeceré mucho, pero como este umbral que pasa en las personas que justo están como por fallecer y que de repente como que pareciera que mejoran y tienen como tal vez un muy buen día o unas muy buenas horas y de repente como que, o sea, fallecen, ¿no? Un poco lo que nos contaba Viridiana ahorita, porque varias como personas en hospitales me han como compartido que es algo que comúnmente pasa y me dijeron en algún momento que tenía un nombre, pero en este momento no me acuerdo. Sé que por ahí debe estar apuntado y si ustedes no lo saben, lo voy a buscar y si lo saben, díganme, ¿no? Pero sí creo que sí hay como una línea como por ahí. Pero es algo que pasa mucho en esa parte, Viri, o lo que ocurre es que evidentemente, o sea, una de las cualidades del ser humano que es la que nos aferra a la vida es algo que se llama esperanza. Ajá. Entonces, incluso cuando una persona tiene un grado de depresión mayor y las personas incluso que se suicidan, algo que pasa es que empiezan a tener algo que se llama desesperanza. La desesperanza hace que no haya un anclaje de algo con la vida, o sea, el que digas, ya no tiene sentido, no hay algo que me ancla aquí, ¿para qué? Y entonces por eso las personas terminan con su vida. Entonces, algo que pasa cuando tenemos como a un familiar y de repente vemos que mejora, automáticamente, por más que nos hayan dicho como, bueno, es que ya, ya no se puede hacer nada, ya está mal, etcétera, o sea, esa esperanza nos juega como ahí un papel de repente, pues a veces no tan padre, porque obviamente nos da como esta línea de decir como tal vez se puede mejorar, igual y sí va a estar bien, igual va a salir, igual tal vez sí se está recuperando y entonces nos aferramos a esa esperanza porque justo pues es la que nos hace el decir como esta persona que quiero no se va a ir, no me va a doler, entonces todos nos aferramos como a eso, cuando evidentemente pasa eso, pues es de un momento a otro esa esperanza que nos estaba sosteniendo se rompe y se va, ¿no? Y entonces por eso ustedes ven como justo a estas personas o estos familiares
familiares o ustedes lo han vivenciado, que aunque les han dicho como justo de algún familiar o les comentan de algún paciente, ven a estas personas orando hasta, o sea, y en las capillas y rezando hasta el último momento, porque, o sea, en este esperar como un milagro, si lo podemos llamar de alguna forma, porque entonces es justo decir como, claro, o sea, va a estar bien porque tengo la esperanza de que así sea. Entonces, al final, ese punto, esa esperanza, a veces nos juega un papel no tan padre, porque lo que hace justo es que a veces no deje que la otra persona se vaya. Ajá, y entonces eso es lo que me hace decir como, vas a estar bien, tú sigue luchando, mira, tómate, mira esto, mira el otro, y entonces de repente a lo mejor la otra persona o ya está cansada o incluso no saben como el número de veces que me ha tocado como ver o escuchar como a pacientes decir, en el momento en el que le dije como, no te preocupes, voy a estar bien, descansa o vete, en ese momento se van, ¿no? Y entonces, como se quedan como mucho con eso que luego también a veces les genera como de repente esta culpita de decir como, es que si no le hubiera dicho, no se hubiera ido, ¿no? Pero más bien es como de repente soltar al otro que evidentemente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Maricruz, ¿vas a decir algo? No. Ok. Viri. Perdón, maestra, retomando lo que nos estaba diciendo. De hecho, cuando mi abuelito ya estaba agonizando, mi abuelita empezó a hablar y su frecuencia cardíaca empezó a aumentar. Entonces mis tíos le decían, háblele, mamá, háblele. Y mi abuelita le dijo, no, es que ya hay que dejarlo descansar. Y pues ella pues se despidió de él y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que había sido un gran padre, que había sido un gran esposo. Y pues ya fue de manera que pues, se pudo descansar. Y sí es cierto, o sea, uno se aferra tanto y piensa que pues que con eso, con la esperanza basta, pero pues no. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces, seguramente, o sea, hoy Viri nos lo comparte en una cuestión familiar, a lo mejor ustedes lo han visto en una cuestión laboral, tal vez en algún momento con algún paciente, pero obviamente de repente decirle a alguien como, no, pues despídase, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que implica como intentar como, híjole, como dar como acompañar en ese momento para que al final también la otra persona se dé cuenta que no sé, que de repente es como importante también soltar como un poco a esa persona por mucho que nos esté doliendo a nosotros, que era un poco lo que yo les decía, ¿no? Ok, muchas gracias, Lourdes. Se llama Mejoría de la Muerte o Lucidez Terminal. Muchas gracias. Lo voy a apuntar aquí. Porque ya no se me va a olvidar. Entonces, listo. Ok, gracias. Lo que vamos a ver como un poco en esta, o sea, qué ha pasado como o qué pasa en la sociedad moderna, es que se está estableciendo, y tiene que ver un poco con esto de lo que estamos hablando, una intolerancia hacia la enfermedad, el dolor y la muerte, que es como un poco parte de lo que hemos estado comentando. O sea, al final, de repente nos empieza como a generar como un conflicto el hecho de, y ojo, no es que nos tenga que gustar estar enfermos o el dolor, pero realmente la intolerancia se da a tal grado en el que intentamos evitar a toda costa, ¿no? El hecho de que las cosas nos duelan, y evidentemente, o sea, no nos damos cuenta que al final el dolor es parte también de un proceso de pérdidas, o sea, nos genera, y claro que nos va a generar dolor, pero el tema es ¿qué tanto? Véanlo de esta forma. ¿Cómo es la forma o cómo se dio esta, pues ni siquiera aceptación, porque creo que ni siquiera fue aceptación, pero todo este tema de la pandemia, ¿cómo recibió la gente
esta información de la enfermedad. O sea, de repente era tanta la negación que entonces entre el no existe, entre el inventaron cosas y teorías conspiranoicas, entre no sé, como no hay que llevar a la gente a los hospitales, entre un montón de cosas con tal de alejarte lo más posible de este tema muerte, que a veces entre más te quisiste alejar, te acercó más, ¿no? Entonces, de repente nos hemos vuelto como tan intolerantes que nuestra relación con la muerte se ha vuelto sumamente negativa. Y ojo, o sea, se vale porque al final tiene mucho que ver con la historia de vida que cada uno tenga y la historia que tenga con la muerte. Pero entonces también, o sea, la idea de esto es que empecemos como a entender que la muerte es algo que es parte de la vida y en este ciclo vital, o sea, es el final. Entonces, es algo a lo que sí o sí vamos a llegar y a lo que sí o sí los seres vivos incluso, ¿no? O sea, ni siquiera nos vamos a ir a solamente humanos, porque incluso pensemos en las mascotas, pensemos, ¿no? O sea, los seres vivos, ¿no? Llegan a ese punto, ¿no? A un punto de muerte, de que la vida termina. Entonces, algo que ha pasado como mucho y propio, fíjense, o sea, nos podríamos como meter incluso culturalmente cómo recibimos el tema de la muerte y que aunque el mexicano somos una cultura que satiriza, que se burla, que hace bromas y mofa con la muerte, la única realidad es que es una forma, o sea, el sarcasmo y el humor es un mecanismo de defensa y entonces es una forma de poder hacerle frente a algo que genera conflicto, que duele o que no sabemos cómo enfrentar. Esa es la realidad. Entonces, incluso piensen como un poco, y no sé si les ha tocado ir a velorios en donde de repente hay gente que está contando chistes, ¿no? Y que a lo mejor para alguien podría ser como la mayor falta de respeto, ¿no? Y a lo mejor para esa persona es una manera de hacer algo con el dolor que le está como causando lo que está pasando, ¿no? Habrá alguien que de repente decida, a lo mejor emborracharse, habrá alguien que decida doparse con algún tipo de medicamento, habrá alguien que decida no dejar de llorar, alguien que se aísle completamente, alguien que se ría, ¿no? Entonces, culturalmente y nos burlamos de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Piensen lo que pasa para el 2 de noviembre, 2 de noviembre, o sea, se hacen calaveras y entonces, ¿qué es la calavera? O sea, son como estos versos incluso en mofa, ¿no? Y toda esta cuestión, vestimos a la muerte de otras cosas, ¿no? Hay un culto a la muerte que tenemos los mexicanos que no hay en otro, o sea, en cada país lo hace de una forma diferente, pero nosotros tenemos como un culto muy festivo, incluso de ahí, tomando la referencia que decían hace rato de la película de Coco, ¿no? O sea, hubo una investigación que hicieron y vinieron y fueron a Mixquic y a Pátzcuaro, y entonces ¿qué pasa como en esos lugares, ¿no? O sea, cómo se vivencia la muerte, cómo si es una fiesta, ¿no? Entonces, incluso piensen en un velorio, o sea, en un velorio, en estos lugares tal vez más como hacia el centro de la ciudad, son como más sobrios, por decirlo de alguna forma, pero si nos vamos más como hacia las orillas, hacia barrios, pueblitos, etcétera, sí podemos como ver todavía estos, o sea, lugares, bueno, yo voy a poner como referencia, no me voy como muy lejos. Yo vivo por Metro Calle 11 más o menos y creo que es San Andrés, creo que sí. O sea, el otro día no tiene mucho, tiene como 6 meses que estaba cerrada la avenida y yo dije, ¿por qué? Y yo decía como, no es como un carnaval porque ahorita no hay, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y era como llevaban con banda a un muerto, ¿no? Entonces, o sea, me parecía como muy curioso porque decías, estás en medio de la ciudad, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor
uno a veces no está acostumbrado como a ver, estamos más acostumbrados, bueno, al menos yo, a este velorio en una capilla, ¿no? Pero entonces, o sea, seguramente por ahí, quien, no sé si está por aquí, quien nos acompaña desde Michoacán, ¿no? Tienen como evidentemente otras formas, otras costumbres, y bueno, sin irnos hasta allá, no nos vamos a ir tan lejos, o sea, seguramente ustedes me podrán contar como otras historias de la forma en la que se velan a los muertos, ¿no? Y entonces son fiestas, ¿no? O sea, si lo pensamos, realmente sí es algo festivo, aunque el motivo no lo es, ¿no? Entonces vamos como abriendo como un poco como esa visión para que nos demos cuenta cómo culturalmente recibimos la muerte, aunque no sea un tema del que nos guste hablar y sigamos al día de hoy evadiendo de repente hablar del tema porque pues no lo vayamos a llamar, ¿no? Porque de repente es como parte de la creencia que se tiene, ¿no? De repente nos vamos a dar cuenta que, bueno, causas de muerte va a haber muchísimas y que no se van a distribuir igual en diferentes colectivos sociales, ¿no? Algo que ha pasado como mucho con esta cuestión es que incluso vamos a ver que la muerte de repente toca como diferentes, o sea, se vive diferente en diferentes rangos de edad, ¿no? Y justo por esto, porque de repente a nivel ciclo vital esperamos que alguien fallezca cuando está viejito, no cuando tiene como cierta edad en específico, ¿no? Por ejemplo, pero de repente vemos a lo mejor estos números de muertes por accidentes o muertes por violencia, y entonces eso también se puede, o sea, son catalogadas como muertes súbitas, pero, o sea, más bien muertes inesperadas, ¿no? Entonces, eso también complica como los procesos de duelo, ¿no? Antes la muerte era como vista como un acontecimiento doméstico y pasó después a ser como medicalizada y un acto hospitalario. O sea, antes no era como necesario que hubiese como un médico que dijera que la persona había fallecido, ¿no? O sea, antes o sea, alguien moría como en su casa y no pasaba como, o sea, como en una cuestión como tal vez como muy lógica, pero no pasaba como todo este proceso que tal vez vivimos el día de hoy, de que incluso si alguien fallece en casa tiene que ir un médico a dar fe, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver como con esta información que está aquí, que habla que para el siglo XIX la muerte pertenecía al rango, al ámbito de la religión, ¿no? Para finales del siglo XVIII y principios del XIX, la figura del médico está separada del proceso de morir, que es un poco lo que les comentaba ahorita. Y con este proceso de medicalización para el siglo XVIII se comienza o se empieza como a ver como una intervención médica es importante, como un agente de regulación y control de este proceso. ¿Y por qué? Porque entonces se empezó a ver que era importante saber por qué la gente se estaba muriendo. Entonces, con la creación de un instrumento que seguramente ustedes conocen y que está por acá, ¿no? Se empieza a dar certeza a este diagnóstico médico de la muerte con la creación del estetoscopio. Ajá, entonces, para principios del siglo XIX, parte de la población europea empieza a confiar en un diagnóstico médico. O sea, antes era como de, bueno, esta persona, ¿por qué va a venir qué nos viene a decir? O él cómo sabe, o en qué se basa, o cómo sabe que la otra persona ya se murió, o para qué necesitamos saber eso. Entonces, empiezan a existir como estos instrumentos que permiten que se pueda como dar un diagnóstico de una manera diferente, ¿va? Para el siglo XIX ya la figura del médico aparece como un fiscalizador. Quiere decir incluso que la palabra que él tenía como un valor legal, cosa que antes no pasaba. Ajá. Y entonces él es el que comprueba y diagnostica el porqué de esa muerte. Ajá. Y la muerte, que esta parte me parece una cosa como importante, deja de ser patrimonio de la religión
y de la filosofía y pasa a ser una cuestión de ciencia, ¿no? Antes es todo esto que es, incluso si lo pensamos, o sea, hablar de esto que decían como el final de la vida, la trascendencia, o sea, es algo muy etéreo, ¿no? O sea, es algo que al final no podemos tocar, incluso lo que decían de la cuestión de la energía, no la podemos tocar, o sea, es algo que puede dar como respuesta justo a una línea filosófica, obviamente a una línea de religión, pues tenía que ver como con esta cuestión del alma y todos estos aspectos, pero no se veía como una parte de la ciencia, y entonces llega a este punto en donde la muerte dicen como, a ver, no nada más es esto, o sea, si quieren seguir creyendo en esto, ok, está bien, pero, o sea, ya también aquí a nivel ciencia y a nivel medicina, o sea, sí necesitamos saber qué es lo que está pasando y por qué se está muriendo la gente, ¿no? Y entonces es donde esta parte médica recobra como un valor importante, ¿va? Ok, antes de pasar como a esto, ¿tenemos como alguna duda o algún comentario de esto que les acabo de platicar? No. No, Miss. No, ok, va. Entonces, propio de lo que estábamos hablando, vamos como a checar cuál es la importancia de estos ritos en la muerte o estos rituales fúnebres. Una de las cosas importantes que cuando trabajamos con procesos de duelo es importante entender es que este rito fúnebre no es un ritual, o sea, si bien es un ritual de respeto para la persona que se fue, principalmente es un ritual que permite a los que nos quedamos elaborar o empezar a elaborar nuestra pérdida. ¿Se acuerdan que platicábamos la clase pasada? Como al final, en el momento en el que yo logro como a lo mejor no sé, despedirme de la persona que falleció, acercarme tal vez como al féretro, etcétera, hay algo que psíquicamente hace un quiebre y entonces dice, ok, la persona falleció. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo no veo a ese cuerpo, cuando yo no logro esta despedida? ¿No? Entonces eso hace que en mi pensamiento quede una línea de un pensamiento mágico que me diga como, ¿y qué tal si no se murió? ¿No? ¿Qué tal si se fue como a otro lado? Porque además, piénsenlo, o sea, eso a mi mente, o sea, es algo con lo que mi mente podría más que con la idea de como que jamás lo voy a volver a ver, porque me deja la esperanza de que en algún momento puede que lo vea, o sea, yo podría decir, pues tal vez se fue de vacaciones, igual en algún momento regresa, y yo sé que no va a regresar, pero está como este mínimo vestigio de posibilidad lejana de que a lo mejor lo pueda volver a ver, ajá, y eso evidentemente, acuérdense que hablábamos de la esperanza, entonces eso hace que me genere menos dolor, y entonces aparentemente puede como hacerme vivir como un proceso distinto, pero al final ni siquiera estoy viviendo un proceso de duelo porque ni siquiera, o sea, de duelo tal vez como porque la otra persona se fue, pero no por una pérdida o no por una muerte como tal, ¿no? ¿Qué pasó, Magali? Ahí entraría lo que es la aceptación hacia la familia, ¿no? O hacia la persona afectada de la persona perdida. Ajá, sí, sí entra. Podría ser que también a veces nuestra mente nos da como manifestaciones o nos hace creer otra cosa que nos nos podría confundir y no terminar pues de tener la aceptación de lo que ya pasó, del duelo en el que ya se debería de estar. Sí, sí, exacto, porque al final es eso, o sea, volvemos a esto que les decía, o sea, es como esto con lo que puedo lidiar, ¿no? O sea, como al final al lidiar con la muerte es muy fuerte, entonces es como si dijera, no quiero lidiar con esto, entonces mejor lidio con que sí se fue y con esta idea es como más fácil y entonces, o incluso, por ejemplo, que pasó con muchos, o sea, es lo que ha complicado los duelos ahora que pasó como todo este tema del COVID, es que de repente cuántas familias no se lograron despedir y entonces les regresaban solamente cenizas. Y entonces de repente era como de no es, no es, no, seguramente no se murió, no. Entonces eso, o sea, en este punto de negación,
se quedan como ahí, como anclados, y eso va a dificultar muchísimo un proceso de duelo, muchísimo. ¿Va? María de Lourdes, ¿te escuchamos? Sí, maestra. Es un proceso que creo que actualmente están pasando o estamos pasando muchas personas respecto a lo que decía ahorita con lo del COVID. Habemos muchas gentes que nos negamos el no haber hecho ese despido de la persona o del familiar. No está muerto, efectivamente se fue de vacaciones, no lo puedo creer y es algo que le digo, se ve ahorita muy, muy común en toda la población. Claro, claro, justo por eso es como importante, y parte de una de las cosas que podemos ir como pensando es como justo cómo podríamos como favorecer esos procesos en algún momento, ¿no? O sea, para que no sean como no estemos atorados justo en eso. Estamos trabajando un montón con duelos complicados, muchísimo, muchísimo. Hay muchos duelos complicados justo por esa situación. ¿Va? Eric, te escuchamos. Ok, buenas noches a todos. Pues yo siento que también, por ejemplo, como decimos algunos compañeros, de que falleció la persona, el familiar, el papá, el hijo, el ser más querido. Algunas veces, por ejemplo, podemos justificar la muerte, justificarla de forma de que hayan ido a un viaje y no regresar, porque algunas veces, pues, preferimos inventar cosas que enfrentar la verdad de que ahorita por el momento pues ya no estén con nosotros. Por ejemplo, en mi caso, hace pues, 6 meses, pues por buena o por mala suerte, mi esposa perdió el bebé. Y pues algunas veces me pongo a pensar de que pues fue embarazo psicológico. Porque algunas veces, pues, como lo vuelvo a repetir, algunas veces queremos negar la situación e inventamos cosas para no sufrir demasiado. Ese es mi punto de opinión. Claro, claro, porque al final, o sea, creo que hay una parte de esta cuestión psíquica que nos dice como, ok, sí pasó, o sea, y no estoy negando el hecho de que en este caso, con esto que nos estás compartiendo, de que este bebé ya no está, o sea, no estoy negando esa situación, pero prefiero como ocupar como este mecanismo de defensa que me permite como medianamente sobrellevar como un poco esto, ¿no? Que también ahí es algo que es importante como trabajar, porque al final también implica como, o sea, obviamente tendría que ver como con la situación en particular, con muchas cosas, pero incluso con algo que tal vez también merece ser nombrado para entonces poder ser trabajado y poder ser elaborado de una manera correcta. Entonces, de repente nos cachamos en eso, en decir como de sí estoy pensando esto porque me da más tranquilidad o esto me da paz en este momento, tal vez no es lo adecuado, me da paz en este momento, pero tal vez sí pueda considerar como trabajarlo de una manera adecuada en algún punto, ¿no? Entonces, al final es donde entendemos que los procesos son a los tiempos de cada quien y que los procesos no se obligan, ni se forzan, ni se apuran, son a los tiempos de cada quien. ¿Va? Viri, habías levantado la mano, ¿cierto? Sí, maestra, es que, bueno, por ejemplo, yo había visto un video de una psicóloga, pero no me acuerdo cómo se llama, que precisamente las personas tenemos ese mecanismo de defensa en cuanto a, por ejemplo, en el COVID. Es algo que al inicio la gente no creía porque no lo veía, entonces no, como no veía que no lo podía ver, no lo podía como tocar, como por decirlo así, decían, es que pues ya saben, ¿no? El invento del gobierno y que no sé qué, y que ya sus familiares pues ya no los podían ver, ya no se podían despedir, y que le echaban la culpa pues a lo que podían ver, que eran en este caso los médicos, los enfermeros, los que están en el hospital, y están con esa idea de que me lo mataron.
que es lo que todos los pacientes, la mayoría de los familiares dicen. Entonces, más bien, yo creo que ese es como nuestro mecanismo de defensa. Si es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, pues no nos bloqueamos o no lo queremos como aceptar. Yo pienso que eso. Claro, sí, sí, claro, claro. Y que al final es eso, o sea, incluso el poder como, o sea, sí entiendo que al final es parte también del trabajo que les toca hacer a ustedes como personal de salud, porque entonces es como recibir todo eso, ¿no? O sea, al final recibir como todo ese enojo y esa frustración y como, claro, es que ahí lo mataron cuando es como, pues no, no, o sea, no, pero también por esta otra parte, esta conciencia del doliente y de decir como, pues también esta persona está buscando a quién echarle la culpa con tal de medianamente subsanar su dolor, que tampoco es la forma, ¿no? Entonces, ahí se ven como varias situaciones, ¿no? Ale, ¿levantaste la mano? Sí, yo también, bueno, hace un año también tuve una pérdida de mi sobrina y también como que es muy difícil superarla, como usted dice, no es tan fácil, sino conforme va pasando el tiempo, pues ya lo va uno superando. Claro, claro, y al final es como, no es algo que o sea, podemos como hablar sí, justo, o sea, de superarlo, de reacomodarlo, de ajustarlo a nuestra vida, ¿no? No sé, como diferentes formas, pero creo que al final es como de repente aprender a vivir con esa pérdida, ¿no? Y no es llenar como el vacío, porque evidentemente no se llenan, ¿no? Pero decir cómo aprendemos a vivir con ese huequito, y eso de repente, pues obviamente es difícil y no sabemos cómo hacerlo en un inicio, ¿no? Vale, te escuchamos. Yo creo que también utilizamos como la justificación, como que justificamos el acto o tratamos de buscar una justificación que se la adecue, porque por ejemplo en el caso del compañero que perdieron a un bebé, como que utilizamos la justificación en decir, ay, pues a lo mejor venía mal o traía algún problema, o sea, para poder vivir con el que ya no está, ¿no? Y así todos los pacientes, como que utilizamos la justificación para poder mejorar ese sentimiento. Claro, y que volvemos a lo mismo, o sea, es un poco parte de lo que medianamente nos hace, o sea, este consuelo que intentamos encontrar, ¿no? Que más bien es como por ahí, decir como, no sé, incluso como de repente decir, a lo mejor en otros casos, como estaba sufriendo mucho, era lo mejor, ¿no? O sea, incluso como este tipo de comentarios que de repente nos hacen como tal vez decir como de, ok, sí, esto está muy malo, pero bueno, fue por algo bueno, entonces se compensa, ¿no? O sea, como que ahí medianamente nuestra cabeza nos hace como hacer ciertas situaciones para que podamos como estar más tranquilos, pero al final no quiere decir que siempre funcione, ¿no? O que nos alcance todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos como un poco con esta parte de los rituales, o sea, ritos que podemos y que conocemos, si ustedes conocen alguno extra, me lo pueden como decir. Velorios prolongados, la preservación del luto por mucho tiempo, ¿no? O por el tiempo del duelo, que al final ahí, bueno, volvemos a que es ambiguo decir tiempo de duelo porque no tenemos como una temporada específica, visitas periódicas al cementerio, el doblar de campanas, el paseo del cortejo fúnebre. ¿Ustedes conocen algún otro rito funerario o rito, sí, algún otro rito funerario? Los novenarios. Los novenarios, ok. Creo que el cabo de año. Ok, ajá, sí. ¿Qué otra cosa? Algo ponen una cruz, ¿cierto? Porque después hay un levantamiento de cruz. Entonces, creo que también es como, no conozco como mucho de eso, pero sé que hay algo como así. Entonces, bueno, también puede ser como otro rito. ¿Qué otra cosa conocen ustedes? No sé, por ahí.
Ninguno. Rosita. Creo que algunas veces ponen como una fogata, ¿no? Y así velan el cuerpo durante toda la noche, pero no sé por qué. Bueno, solamente he observado, pero Es no sé por qué. una velación, ¿no? O como una velación, ok. Sí, Se le sí, conoce sí, como acompañamiento. acompañamiento, ok. Ajá. Ok, perfecto. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Porque, vale, ¿dejaste la mano levantada o la volviste a levantar? No, creo que la dejé levantada. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya obviamente veremos como diferentes ritos dependiendo como incluso como comunidades, ¿no? O sea, dependerá como mucho de las formas, ¿no? Pero bueno, al final, fíjense cómo esta frase, o sea, o este pedacito me parece como importante porque habla de cómo este rito se vuelve una estrategia defensiva implícita que toma como pretexto el interés del muerto, o sea, el hecho de la persona que se fue, pero que su principal función es preservar el equilibrio individual y social de los vivos, que es justo lo que les estaba diciendo hace ratito, o sea, que esos ritos son para el acompañamiento de quien se queda. Ajá. ¿Qué pasó, Bárbara? Bueno, aquí en donde yo vivo, se Ajá. acostumbra a poner el cuerpo, o bueno, sí, el cuerpo con una vestimenta típica. Se le ponen, bueno, lo que le llaman aquí una sábana santa y unos guarachitos que son, así como de lazo. Y el día del entierro se prepara ropa y comida. Si era mujer, se preparan tacoyos y cosas así. Y si era hombre, se le pone inclusive su botella de vino, refrescos, cigarros, todo eso. Y todo eso se le pone en la fosa. Ok. O sea, se entierra con él, con eso. Sí, porque bueno, aquí le dicen, le llaman que él pasa por todo no recuerdo bien, pero es como el camino que ellos llevan, es para todo, o sea, todo lo que le ponen es para el camino que ellos van a cruzar. Ok, perfecto. Ok. Gracias por compartirnos esa parte, ¿no? O sea, justo les estoy como diciendo esto de que depende mucho como del lugar, la forma en la que se vivencia y nos comparten esto, que me parecen como estas cosas que justo hacen como tan especial, porque sí creo que es especial la cultura, ¿no? De incluso en estos temas. Rosita. También he observado que a veces les ponen como una varita de alguna rosa o algo así, porque dicen que cuando van en su camino a los animalitos que no lo dejan pasar. Ok. No había escuchado eso, pero ok, perfecto. Fíjense, o sea, como incluso creo que desde el hecho de por ejemplo, vámonos como tal vez a algo que pueda ser como más común, o sea, como enterrarlos con ropa específica, ¿no? O sea, con ropa, o sea, a lo mejor vestidos de una manera en particular, con algún tipo de accesorio tal vez, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones en donde de repente nos quedamos con esta cuestión de que esto lo acompañe en su camino, ¿no? Entonces, bueno, seguimos como un poco, entonces, si bien estos ritos son como en memoria del difunto y refuerzan el significado de compartir el dolor en comunidad, son una expresión de dolor que claro que lo que va a reclamar es comprensión social. Entonces, incluso creo que es uno de los temas con los que siendo una sociedad de repente tan egoísta, podemos tender a ser un poco más empáticos y entonces de repente incluso, no sé, a lo mejor mostrar como algún tipo de respeto y decir como de, no, pues ahí está un muertito, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia que les decía de la calle, en otro momento hubiera pasado algo y hubieran habido carros atrás, ¿saben? Pitando y todo, así de avancen, y aquí fue como incluso hasta los coches que tenían
tenía al lado bajaron el volumen de la música, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo si podemos como tal vez, o es algo que socialmente sí nos permite como una línea de empatía, o sea, empatizar como un poco y ser como un tanto más tolerantes en ese momento con alguien que está como, o sea, con algún deudo. Entonces, esa parte me parece como importante a nivel social, ¿no? Y esta frase que viene aquí adelante, me parece una de las grandes intenciones y de los grandes objetivos justo de este proceso de acompañamiento, que es que si bien, bueno, un rito es un acontecimiento público que permite domesticar el dolor y el sufrimiento de una pérdida, al final este acompañamiento es una terapia para cicatrizar. Esa parte me parece una cosa bien importante, porque si bien es una herida, o sea, se va a generar como una herida, pensémoslo como en una analogía de esta forma, ¿no? O sea, pensemos que nos cortamos, queda una herida, se cierra esa herida y tal vez o sea, si es una herida como profunda, pues necesitará, no sé, puntos, cosas que ustedes conocen, ¿no? Pero va a quedar como una cicatriz, y en esa parte de la cicatriz, incluso la sensibilidad de la piel no va a volver a ser igual, ¿no? Y entonces siempre va a haber algo que nos recuerde que hubo ahí algo que nos lastimó. Y entonces eso nos va a permitir como justo, o sea, eso, el voltear a ver y decir como, claro que pasó algo, pero esta atención, este acompañamiento, este apapacho me permitió cicatrizar de una forma a lo mejor más sana, a lo mejor que no sé, si lo seguimos viendo en heridas, que no se infectara la herida, que no se hiciera fea, que no, o sea, como todo este rollo. Entonces, es eso lo que permite, o sea, este acompañamiento nos permite como este apapacho. Ahora, ojo, porque también creo que algo que pasa mucho es que incluso en esto, decían ustedes, un novenario, o sea, estamos como muy acostumbrados a de repente sí estar como con la familia y todo, incluso estos 9 días, el levantamiento de la cruz, la misa del mes o cosas así, y de repente como que cada vez se va viendo menos gente y se van quedando como pues las personas más cercanas a la persona que se fue, y entonces en esos momentos, o sea, si ustedes quieren como acompañar realmente a alguien, no se olviden de preguntar también cuando ya pasó como un tiempo, o sea, digo, no me refiero a años, o sea, más bien como tal vez al mes, por ejemplo, preguntar cómo estás, ¿no? Porque a lo mejor los primeros 15 días estuvo rodeado de gente y era como o sea, había mucha gente que le podía preguntar y todo, pero conforme va pasando el tiempo, eso se va perdiendo y la persona se va quedando sola, ¿no? Y va viviendo entonces, o es donde se va sintiendo realmente la pérdida, porque entonces es donde la ausencia pesa, ¿saben? Entonces ahí hay que tener como ojo como en esos momentos, ¿va? Entonces, espérenme, porque esto es de la clase que sigue. Espérenme. Pero bueno, hasta aquí en lo que acomodo esto. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, gracias. ¿Seguros? No, maestra. Ay, no me digan eso, que siento que, ¿por qué se quedan sin palabras? Espero que todo esté como claro. Si hay dudas, por favor, díganme. Porque luego no sé, hablo mucho, ¿no? Ok. Entonces, esto propio nos da como justo a pensar esto de lo que ya hemos estado hablando, como en momentos, que tiene que ver justo con estas actitudes modernas frente a la muerte, y que tiene que ver con cómo tuvimos que vivir o cómo se tuvieron que vivenciar como estas experiencias de muerte en estos momentos, porque al final no las pudimos vivir de una manera como adecuada, y adecuada me refiero a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque entonces no
no hubo velorios llenos de gente, ¿no? Porque entonces no hubo abrazos de contención, porque a lo mejor no hubieron misas o lo que sea, lo que la familia estuviera acostumbrado y que de repente generaba como esta sensación de estar haciendo algo como por la persona. Entonces, se vivieron como de muchas maneras distintas como estos procesos. Entonces, al final, ¿no? Uno de los puntos que vamos como viendo y analizando tiene que ver con que la muerte no solamente va a ser como justo la ausencia física del ser querido, sino que como a nivel conciencia, de repente vamos como lidiando con esta desaparición de todo lo que tal vez hacía o concebía hacer con la otra persona. Entonces, obviamente eso va a generar como un dolor muy profundo y en esta ausencia, o sea, y lo tiene que ver con esto que les decía, lo que empieza a pesar justo es la ausencia, o sea, el que esta persona deje de estar y lo que estoy dejando de hacer para. Entonces, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada les decía que este proceso, o sea, o que los procesos de duelo son los procesos, o sea, parte de los procesos más egoístas que existen y está bien, ¿no? Y está bien porque entonces, claro que pensamos, o sea, pienso en mí y digo como, me va a doler un montón que esa persona no esté, ¿no? Y me va a doler un montón no hacer cosas con esa persona y no sé qué voy a hacer o no sé cómo voy a, incluso podemos escuchar discursos de no sé cómo voy a vivir sin ti, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder vivir sin ti? ¿Cómo, ahora cómo le voy a hacer? No me dejes, o incluso este reclamo de por qué me dejaste, por qué te fuiste, y entonces vamos a ver que se experimentan un montón de emociones. Ahora, propio, y creo que la imagen no lo refleja como mucho, parte de las cosas que digitalmente se nos permitieron como justo en estos tiempos y que gracias a la tecnología tal vez se pudieron vivir, fue justo eso, vivir funerales virtuales. Me parece como de repente, tal vez para muchas cosas impersonales, pero era tal vez una manera de acompañar a las personas. Les voy como a platicar, por ejemplo, como una experiencia. Ay, perdón, que se me seca mucho la garganta. Espérenme. Sí, tal cual como lo dice María de Lourdes, generalmente sí el primer año es el más difícil para el doliente, porque además si lo pensamos es la primera vuelta de todas las cosas tal vez como importantes o las primeras veces de cosas importantes que voy a dejar de hacer sin la persona, desde que esté en mi cumpleaños o su cumpleaños o el día del papá o el día de la mamá o un aniversario o Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, ¿no? O sea, como todas esas fechas que es la primera vez que me voy a vivenciar de esa manera, como solo tal vez, ¿no? O sea, sin la compañía de, entonces, sí, el primer año es el año como más complejo, ¿no? Obviamente de ahí, bueno, vamos como viendo cómo también la persona lo va como llevando y pues sí, medianamente, cómo va manifestando los procesos durante ese año. ¿Qué pasó, Dana? Profe, por eso se dice que el duelo sano es durante ese año, ¿no? ¿Que el duelo qué, perdón? El duelo sano. Pues es que tú puedes vivir, o sea, el duelo sano debe de durar máximo un año, ¿no? Porque ya posterior a ese año ya es como que empieza a ser patológico, algo así. Pues es que no, o sea, es un poco lo que yo les decía como en algún momento, no hay un número, o sea, no podemos, el decir, por ejemplo, todos tenemos que vivir un duelo en un año, sería como encasillarnos a todos en
en vivir los procesos de la misma forma, o sea, más bien se puede como vigilar que el duelo sea sano siempre y cuando la persona no deje de ser funcional y no caiga en una línea de alguna patología, por ejemplo, pero un duelo sano puede durar más tiempo, puede durar menos, ¿no? O sea, más bien, incluso si este año es el más difícil, puede ser como un año caótico en donde la persona para nada se vea que vaya como a elaborar de una manera correcta su duelo, por ejemplo. Creo que incluso Elizabeth Kubler-Ross, cuando empezó a hablar de duelo, además de marcar como muy específicamente etapas, ella dijo 6 meses, ¿no? Y de repente, o sea, ustedes han compartido muchas pérdidas aquí en la clase, y entonces, o sea, díganme qué ha pasado en los primeros 6 meses, o sea, si realmente lo han vivido, o sea, si realmente se ha superado un duelo en 6 meses, ¿no? O sea, creo que al final, por eso es como intentemos no poner tiempos, ¿no? Evidentemente los autores nos dan como una referencia y sí sería lo ideal de hablar, o sea, de en un año poder como elaborar un proceso de una manera como favorable, sería, o sea, increíble, pero la realidad es que no se lleva a cabo de esa forma y que creo que sin temor a equivocarme, podríamos como hablar tal vez de, y una media, porque ni siquiera estamos hablando como de un tiempo específico, pero tal vez como de unos 2 años, ¿no? Cuando es patológico, más bien tiene que ver con dos aspectos específicos. Uno, cuando el duelo empieza a hacer que la persona, o sea, que propio por las características del duelo, la persona empieza a dejar de ser funcional. ¿Qué quiere decir? Que abandona cosas que había hecho antes y que entonces deja de hacer, deja de hacer cosas como ligadas como a su día a día, etcétera. Ese es como uno de los parámetros. Y la otra, cuando se vuelve comórbil con un trastorno psicopatológico, por ejemplo, cuando se atraviesa una depresión mayor, cuando tiene síntomas de algún trastorno de ansiedad, etcétera, ¿no? Ahí podríamos como hablar de un duelo patológico. Y si excede como una línea del tiempo, pero estamos hablando ya de 5, 6, 7 años, ¿no? Pero un año me parece como muy poco para hablar de un duelo patológico, por ejemplo, ¿no? A menos que durante ese año sí haya una comorbilidad como algún tipo de trastorno, por ejemplo, no sé, alguna cuestión psicótica, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó, Eduardo? Sí, de hecho, hablando de eso del duelo, pues sí está un poquito complicado. Realmente, antes de lo que me había pasado hace como media semana, me pasó lo de un paciente, realmente era una paciente de 99 años. Estuve conviviendo con ella casi 3 meses. Yo cuando llegué, pues ya el paciente era terminal y todavía la pude mantener con cuidados paliativos y así. 3 meses realmente se me hizo muy complicado porque realmente era enfermera y era jubilada y realmente me enseñó muchas cosas en esos 3 meses. Realmente son personas que te enseñan a vivir con eso y poco a poco lo va a ir dejando uno porque no lo puedes dejar de repente todo. Realmente es muy difícil y más cuando esa persona que estimaste mucho y que te encariñaste, porque obviamente te encariñas con los pacientes. Llega como ese duelo un poquito más fuerte. Realmente a mí me dolió bastante porque realmente es un paciente que pues sí me enseñó y más aparte pues era mi jefa, entonces más que nada era eso. Realmente sí es complicado. Claro, 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 sí, tienes toda la razón. Y fíjense, cuando veamos los tipos de duelo, vamos a hablar como justo de cómo los autores marcan, en algunos casos, tiempos, etcétera. Lo único que yo les pediría es no se casen con el tema de los tiempos, ¿no? Y acuérdense que al final del otro lado no está una maquinita, está un ser humano y está un ser humano que está intentando como reajustar y reacomodar su vida después de que pues sí, pues no le quitaron, bueno, en algunos casos sí pasa, ¿no? O sea, de que
se fue alguien como importante para ellos. Entonces, esa es la parte que es compleja. Entonces, sí vamos a ver tiempos, volvemos al teóricamente, sí hay algo que marca como temporalidades, pero no se casen con las temporalidades, ¿vale? Es lo único que yo les pediría para que entonces si no es como si dijéramos como, ya pasaron 6 meses, ¿no? Entonces este duelo ya es patológico. Y entonces tal vez solamente necesitaríamos como darle como más oportunidad a la persona de poder elaborar su proceso. Ahora, acuérdense que les decía que hay algo que se llaman perdón, que cada persona tiene una forma de asimilar las cosas de una manera como distinta y a eso se le llaman estilos de afrontamiento. Entonces, a partir de los estilos de afrontamiento, hay estilos que son como mucho más directivos, más confrontadores y que tal vez le van a entrar como directo al caso porque psíquicamente incluso están como más preparados para hacerlo. Habrá otras personas que para llegar como a ese mismo punto le den como 20 vueltas antes de acercarse como a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es dolorosa. Incluso, por ejemplo, hay personas que a partir de una noticia de un fallecimiento, porque en este caso, tienen un brote psicótico en ese momento, porque psíquicamente, cuando pasa un brote psicótico, la mente se escinde de la realidad, o sea, hay como un quiebre de la realidad, porque en ese momento, vivir como en otro, o sea, escindirte es la palabra, o sea, romperte de la realidad, alejarte de la realidad, es mucho más llevadero para esa persona que vivir como el proceso, como lo está viviendo en el momento, porque entonces, o sea, claro que escucha el mensaje y la mente dice, ¿sabes qué? Vámonos, porque no vamos a poder con esto ahorita, vamos regresando poco a poco conforme nos vayamos como preparando para recibir la noticia. O sea, hay gente que solamente queda en un estado está en un estado de shock y después va como más o menos asimilando. Hay personas que realmente sí se psicotizan por tal vez unos 2, 3 días, no quiere decir que a partir de ahí se vuelvan esquizofrénicos, más bien es como un brote que les permite o sea, es un mecanismo de defensa también. Incluso no sé si les ha pasado ver de repente como en velorios a personas que parece que están como idas, o sea, como en automático, como que sí contestan y todo, y que si después les preguntan, o incluso dicen como es que ni siquiera sé en qué momento pasó esto, no sé ni quién fue, o sea, y además le podían decir como sí fue, vino, te abrazó, y la persona no lo registró, porque entonces en ese momento está viviendo como en un estado de shock, en donde no está, o sea, su mente, su aparato psíquico no está pudiendo con la realidad que está viviendo en el momento porque es demasiado doloroso. Entonces, imagínense, o sea, hay personas que al contrario, o sea, dicen como, ok, está pasando esto, perfecto, necesito hacerlo a un lado porque necesito resolver y entonces, a ver, y entonces voy a la funeraria y corro y hago y no sé qué y no sé cuánto, y entonces ellos a veces viven su duelo un poco o empiezan su proceso un poquito después y entonces eso se llaman duelos al tiempo, por ejemplo. Entonces, entonces ahí podemos como empezar a ver que no todos vivimos los procesos de manera diferente. Creo que una de los grandes objetivos de esta materia es como intentar que podamos ser como un tanto más comprensivos con los procesos de los demás. Es eso, ¿no? O sea, creo que eso nos va a hacer como entender que a veces por más que queramos que a lo mejor o que digamos, más bien que no juzguemos los procesos de los demás. Esa es como realmente la frase que estaba buscando. O sea, el decir como yo lo hubiera vivido diferente, sí, claro, pero tú lo viviste en tu proceso. O es que ¿por qué llora así? Es lo que esa persona necesita en ese momento. O ¿por qué no llora? Porque no llora, punto. No, o sea, en vez de cuántas veces hemos escuchado comentarios o tal vez nos hemos cachado como haciéndolos también. Entonces, esto nos va a permitir como abrir como un poco el panorama en ese aspecto. Y les decía que ya, bueno, ya con lo que les estaba contando ahorita, ya no les estaba como platicando como un poco lo que les quería como contar, pero les decía que tenía estoy trabajando con una paciente que su papi falleció justo por COVID y ella, creo que sí les conté, ¿no? Que ella me decía de lo de
que no le habían hecho misas, ¿no? Y que entonces ella decía como, ¿por qué no le hacen misas a mi papá si él o sea, siempre que moría alguien, él ponía ofrendas y además ponía altares y hacía misas, y por qué nadie le está haciendo una misa como a mi papá? Y eso ella no la dejaba descansar, ¿no? Y la tenía como muy, muy estresada hasta que de repente empezamos como a trabajar el hecho de como, bueno, si es importante para ti hacer una misa, pues entonces hay que mandar a hacer la misa, ¿no? Y entonces, pero es que ya no es tiempo, bueno, no importa, pero si eso tú crees que eso es lo que tu papá necesita y es lo que tú necesitas para estar tranquila, puede ser como una buena idea. O sea, de repente ella a la siguiente sesión me dijo como me quedé pensando en lo que me dijiste y ya hablé con mi familia y la misa es para tal fecha y no sé qué, y a la siguiente sesión después de la misa fue como de, ¿sabes? Si era algo que necesitábamos, porque entonces también nos dimos chance de estar juntos y entonces fueron los hermanos de mi papá y entonces, ¿no? Y como que esta cuestión que a lo mejor en el momento por lo que pasó no se podía hacer y que ahorita se permitieron como un poquito con personas como muy contadas y todo, cómo favorece el tema de este contacto y de este apapacho del que hablábamos y que de repente es este apapacho que nos permite sanar también, ¿no? Y que nos permite justo cicatrizar. Entonces, bueno, tomando como en cuenta como un poco lo que acabamos como de platicar, quisiera saber como qué piensan, qué se llevan, qué se quedan como a lo mejor analizando, que no sé qué idea les queda como en la cabeza, no sé, las escucho para que podamos como cerrar la clase de hoy, para que se puedan como ir a descansar, porque ya ahorita pues por el tiempo ya no abrimos como otro tema, pero los escucho, díganme, ¿no? La diferencia entre el duelo patológico y la depresión, el duelo patológico viene a partir de que aparece como una comorbilidad con la depresión. O sea, el duelo patológico es un duelo que se empieza como a enfermar y se enferma a partir de un proceso depresivo. O sea, la depresión es un trastorno clínico. Ajá, entonces, más bien yo haría como una diferencia entre la depresión y el duelo. Ajá, y creo que algo que es como importante que tomemos en cuenta es que no siempre una persona que está en duelo tiene depresión clínica como tal, o sea, clínica como trastorno, pero no podemos, o sea, obviamente tenemos que esperar y tenemos que saber que una persona en duelo es una persona que va a estar triste, es una persona que seguramente va a tener como muchos síntomas depresivos. Eso no quiere decir que tenga depresión clínica. Ajá, entonces, obviamente tenemos que, o sea, sí es cuestión de que se vigile como estos síntomas para entonces ver que no excedan como el tiempo de los criterios diagnósticos de un trastorno depresivo, que entonces ya lo volvería como depresión clínica, como trastorno y ya deja de ser parte de un proceso de duelo. Esa es como específicamente la diferencia. ¿Alguien tiene como alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Nadie? Yo, profesora Gustavo, buenas noches a todos. Bueno, pues yo lo entiendo como que es como que se trata de una dinámica para, bueno, de la pena desde un punto de vista humano, ¿no? Para aprender a manejar las emociones, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Hola. No ¿El sé. duelo? Ajá. Sí. Sí, pues es una forma es un proceso que nos va a permitir elaborar una pérdida. Bueno, okay. Es todo. Mireya, ¿ibas a decir algo? No, maestra, todo bien, estoy atenta a la materia, la verdad, sí, digo que es muy interesante esta materia porque pues estamos aprendiendo a sobrellevar el duelo, no solamente con la familia, sino también con los pacientes y más en esta situación de pandemia. La verdad, pues yo sí, o sea, estoy así como que estamos en un aprendizaje muy bueno
para saber sobrellevar todo esto y pues la verdad, el estrés, la depresión, el duelo, todo. Entonces, pues a mí se me hace muy interesante su materia. Muchas gracias, Mireya. Gracias. ¿Alguien tiene como algún comentario, pregunta, algo? Nadie. Gracias, Emigdia. Bueno, seguramente están viendo como el comentario, pero bueno, lo leo. Dice como, es muy interesante, importante su clase nuevamente, si me sirve mucho personalmente, atenta, llorando, escribiendo, porque nos toca puntos que quizá no había cerrado por falta de comprensión del tema. Ok, ¿no? Muchas gracias. Rosita. Pues esto como que nos va llevando de la mano, ¿no? Lo que vivimos, no sé, alguna ocasión, a lo que podemos vivir alguna vez, ¿no? Y esto pues nos va a ayudar muchísimo. Bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto. A lo mejor ahorita de repente, o sea, estamos hablando como de temas como muy generales. Me parece que sí, la siguiente, no sé si es la siguiente clase o la que sigue, vamos a ver como los tipos de duelo, vamos a hablar como de, y tal vez ahí quede como mucho más claro como el tema de los tiempos, la diferencia entre el duelo y la depresión, ¿no? Porque de repente pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Y entonces creo que a veces cometemos como muchos errores, incluso desde un lugar clínico, desde este lugar psicológico, de decir como, claro, o sea, si llega una persona con síntomas de depresión conmigo y me dice, es que me siento así, 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 claro que lo primero que podría yo pensar es que tiene un cuadro depresivo mayor, ¿no? Y evidentemente que necesita seguramente atención tal vez psiquiátrica y tomar medicamentos, pero cuando yo entonces empiezo como a escuchar y ver cuál es como la razón, el motivo y todo, entonces podré encontrar y darme cuenta que al final es parte como de un proceso de duelo y que por eso, fíjense, incluso hubo como en algún punto en el que intentaban cuando estaban como haciendo, o bueno, la revisión que se hizo para el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Enfermedades de Trastornos Mentales, querían, o sea, ponían como al duelo como un trastorno, ajá, y al final el duelo no es un trastorno, es un proceso. Ajá, es un proceso, porque entonces, si no, estaríamos hablando de que el duelo se vuelve una enfermedad y no es una enfermedad. Ajá, es algo, o sea, es un proceso que es natural, producto de una pérdida. El cómo vivamos ese proceso es lo que sí puede generar una enfermedad. Y entonces sí, ahí es donde tenemos que estar como muy al pendiente. Ahora, piensen en esto también. Muchas veces, o sea, podemos estar hablando de personas que tal vez ya tenían como una historia de un trastorno depresivo o de un trastorno ansioso o de alguna cuestión psicótica o algo por el estilo, y que el evento llamado muerte de un ser querido puede detonar el hecho de que esa enfermedad se haga como mucho más visible, como que se arraigue como mucho más, ajá, pero no quiere decir que se dispare a partir de. Entonces, también creo que debemos tomar como esa parte en cuenta, ¿vale? Entonces, yo sé que de repente es como tal vez como mucha información, sé también que hablo un montón, entonces, sí es importante que me digan como de tantito porque lo entiendo, ¿no? Tal vez también entiendo que es la hora y todo, pero sí es importante que vayamos como más o menos acomodando esta información para que nos vaya como funcionando para evidentemente lo que queremos ir como aprendiendo y conociendo y sabiendo que al final lo que les decía, o sea, acompañar en un proceso de muerte no es sencillo, pero que al final es como un proceso muy humano y que
lo que persigue es al final justo el tema en algún momento de lograr como el bienestar de la persona o de las familias que se quedan, que es un poco lo que decía parte del texto que estaba en la presentación, ¿sale? Entonces, si no hay dudas ni comentarios, una vez más, muchas gracias por estar aquí a estas horas, casi todos, creo que están la mayoría, muchas gracias por lo compartido, quiero que sepan que en verdad lo agradezco mucho y que en verdad es una oportunidad de aprendizaje el hecho de que nos compartan sus historias, porque se quedan o nos permiten que sean como ejemplos de cosas de las que estamos hablando, pero también de las cuales, merecen como todo el respeto, evidentemente el mío y espero que el de todos los que estamos aquí. Entonces, la idea es que los espacios se vuelvan espacios seguros para poder hablar de temas complicados. Entonces, muchísimas gracias por lo compartido, en verdad se los agradezco mucho. Bárbara, te escucho. Te escuchamos. Bueno, una última cosa. Por ejemplo, el proceso de duelo de mi hijo, bueno, tengo un niño pequeño, cuando ha llegado a fallecer un familiar así como que cercano, vecino, es así como que es que yo quiero ir a velarlo, yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a estar ahí, ¿no? Porque me regalaba algo, me daba un dulce, me daba una paleta, ¿no? Y como que su proceso es verlo, estar un rato, convivir con la familia y hasta ahí, ¿no? Se tranquiliza y como que, pues sí, pasa un tiempo, le duele y después vuelve como que a la normalidad, ¿no? Claro, al final los niños tienen como una concepción de la muerte. ¿Qué edad tiene tu hijo? En ese tiempo tendría como unos 9, 10 años. Gracias. La concepción de la muerte que tienen los niños es una concepción muy distinta a la que tenemos nosotros. Incluso hasta cierta edad, la concepción de muerte es reversible, ¿saben? O sea, los niños de repente son como de, bueno, o sea, pero se murió, pero, o sea, pero se fue, pero regresa, ¿no? Pero ¿cuándo regresa? ¿O cuándo despierta? ¿O cuándo? O sea, como que esta parte de la irreversibilidad no entra en ese momento hasta que son como un poco más grandes y empieza a haber como una conciencia distinta. Entonces, algo que desde la parte tanatológica se recomienda siempre es que los niños tengan la oportunidad de despedirse. Evidentemente tenemos que evaluar todo, o sea, como el caso, la forma, qué tan seguro es el espacio para el niño, o sea, como muchas situaciones. Pero la idea sería como no ocultarles las cosas, porque incluso favorecemos el que aprendan a vivir sus procesos desde pequeños. A veces algo que nos pudo haber pasado como mucho es que de repente no, ay, se me fue la bien, espérenme, porque vi lo que escribieron. Que no nos dieran chance a lo mejor de vivir como nuestros procesos de pérdida y entonces de repente cuando estamos más grandes nuestros contactos con la muerte son complejos. Muchas veces los primeros contactos con la muerte que tenemos cuando somos pequeños son la muerte de una mascota, por ejemplo, y entonces a veces antes de decirnos cómo se murió, a veces compran otro, no sé, tortuga, pececito, pollito, y entonces como que no tenemos como un contacto con esto que implica la muerte. Y ya cuando somos más grandes, pues nos es más complejo. Entonces, viven incluso, o sea, obviamente los niños se espantan o le tienen miedo a partir de también cómo lo vivimos los adultos. Entonces, si al final eso para él fue como funcional y fue y se despidió y se fue, está perfecto, porque entonces eso hace que él se quede tranquilo, que se despida y no le genera como mayor conflicto. A veces creo que somos los adultos los que le tenemos como más miedo o los que nos ponemos o nos cargamos de más situaciones y como frenamos o les llenamos como también a los niños la cabeza de miedos y más bien es como siempre y cuando el ambiente sea seguro para él, sería importante que lo hicieran, que se pudieran despedir, ¿vale? ¿Cuál cuestionario?
Lourdes. Más bien pregunta, maestra, que si habrá cuestionario para esta semana, creo yo, ¿no? Pero cuestionario de A lo qué? mejor ella está, o sea, yo lo entendí como que está preguntando que si habrá cuestionario, o sea, o examen, pues, creo yo que ella está preguntando. Sí, es que, bueno, lo por que pasa, ejemplo, así ya, compañera, habla. gracias. Lo que pasa que en las otras materias nos hacen cuestionarios semanales. Ah, ok. Yo creo que es a lo que se refiere la compañera, que si con usted va a haber cuestionarios semanales. Ah, ok. Sí, maestra, perdón, soy Lourdes. Efectivamente es eso. Las otras materias nos dejan cuestionarios y yo tenía la duda si usted nos va a dejar cuestionarios o nada más va a ser lo de la lectura. Gracias. Ah, ok. No, no, la verdad no había como por el tema de la clase, no había como considerado dejarles como un cuestionario como específico, porque creo que ni siquiera hablamos como de conceptos en particular, pero podría como dejarles una pregunta en la plataforma que me contestaran en sus tareas, ¿vale? Y tomarla en cuenta, no como tal un cuestionario de conceptos, porque está como al final no hablamos como de conceptos muy en particular, pero sí es algo que podríamos hacer, ¿vale? Sí, maestra. Va otra vez, ¿no? Para que no haya como duda, ya lo había como dicho, pero cosas como muy particulares, porque de repente veo que tienen como muchas dudas de las cosas. Les había dicho que el tema de la tarea, la lectura o el control de lectura que queda de tarea se entrega como el viernes antes de la clase. Que sea como a computadora, por favor, porque si es a mano y me toman una foto, luego la foto no se ve y o luego no le entiendo a la letra y eso está complicado, entonces no se ve. Y el tema del glosario, habíamos quedado que me fueran fueran armando el glosario, pero el glosario se entregaba al final, cuando iba a ser la evaluación. ¿Vale? Son 3 palabras, comentó maestra. Sí. 3 palabras, o sea, con una ejemplificación en grande y son 3, serían 21 palabras. Exacto. Exactamente, ¿vale? Y que realmente fueran palabras que fueran como, o sea, que algo que yo les pedía era que fueran palabras realmente nuevas para ustedes, que no fueran palabras que nada más me pongan palabras ahí por llenar un glosario, sino que fueran palabras que realmente ustedes no conocieran, ¿vale? O conceptos de cosas que ustedes no conocieran, ¿va? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va? Entonces, dicho lo anterior, ahorita pongo las preguntas tanto de la sesión pasada como de esta y nos vemos el siguiente sábado, bueno, no este sábado, de este sábado en 8. Muchas gracias otra vez por conectarse y pues nos vemos, que descansen, que tengan bonita noche. Buenas noches, maestra.